Estefanía, cuando quiera. Voy. Veo que ya se está uniendo gente, así que muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda sesión de este mentoring de WIAE Barcelona, que trata sobre la diversidad de las diferentes profesiones en el ámbito aeroespacial. Y bueno, para mí es un honor estar hoy aquí y poder presentarlo. Muchas gracias a las organizadoras que han contado conmigo, con Esther Delgado Pinedo, que presentaré a los ponentes después, Cristina Protasio y Juan Manuel Pérez. Voy a comenzar esta segunda sesión yo, comentando mi experiencia en comunicación y marketing, ya que vamos a hablar aquí del sector aeroespacial, pero yo no soy un perfil técnico ni soy ingeniera, y me dedico a la comunicación y el marketing. Entonces, voy a contaros un poquito sobre mí para todos aquellos que estén dudando sobre si entrar en el sector aeroespacial o no, porque creo que después de esta sesión en la que veréis que hay mucha diversidad y muchos perfiles que pueden entrar de diferentes maneras, os lo pensaréis bastante porque es un sector muy bonito y sobre todo va muy enfocado a la transformación y al futuro. Entonces, bueno, os cuento un poquito sobre mí, que además soy el perfil más junior que hay aquí, pero como soy la comunicadora, pues es un placer poder presentar. Mi actividad profesional, pues bueno, yo trabajo en Indra y mi actividad se basa en coordinar y realizar las actividades de comunicación y difusión para diferentes proyectos CESAR, que bueno, para quien no lo sepa, CESAR es una organización que busca modernizar la gestión del tráfico aéreo europeo, el Single European Sky ATM Research. Y aquí ya os hago una distinción entre lo que es estar en una línea de negocio, como es tráfico aéreo en mi caso, y servir, digamos, a ese cliente en ese sentido, que es CESAR, ya que ellos tienen unos objetivos de comunicación y difusión diferentes a los que igual tiene Indra en el ámbito corporativo, porque yo estoy concretamente en el departamento de tráfico aéreo. Por otro lado, pues también doy soporte en el departamento de marketing y participo en campañas y en eventos que se organizan. Y bueno, quería contaros un poquito mi experiencia, porque yo entré a Indra gracias a uno de estos proyectos CESAR, que bueno, se llama Aura, consiste en la integración de los sistemas de gestión de tráfico aéreo y drones para crear, digamos, esa coexistencia entre todos estos vehículos aéreos de aquí al futuro. Y bueno, quería comentaros que cuando yo llegué aquí, para mí era todo nuevo y lo veía todo un reto, ¿no? Como esta sensación de supervivencia en un ámbito en el que yo sentía que estaba rodeada pues de ingenieros, de perfiles técnicos, y durante este primer año que he pasado, pues me he dado cuenta de que no es así, de que todo requiere un trabajo de marketing que hay detrás, de comunicación, de la parte legal. Y entonces esto va muy relacionado también con el ámbito de la comunicación, en el sentido de que todo proyecto en el que tú entras, así como en el sector, requiere de ese trabajo de documentación, ¿no? Cuando yo veía los acrónimos de los proyectos de drones o de satélites, de Voice, que luego Esther comentará un poquito sobre ese proyecto en el que también trabajo con ella, a mí me parecía todo un reto y lo veía imposible, ¿no? Porque yo atribuía al sector aeroespacial con las ciencias y yo soy de letras. Entonces, esta experiencia me ha servido para ver que todo es posible, en el sentido de que se pueden combinar ambas cosas y que, por supuesto, en proyectos tan importantes en los que yo gestiono diferentes redes sociales de distintos proyectos, participo en eventos, gestiono los contenidos webs, ¿cómo no, ¿cómo no vamos a querer reflejar al mundo y a los diferentes públicos todo ese trabajo que se está haciendo para la transformación digital y sobre todo en plataformas digitales?
Yo hace poco para mi TFM estuve haciendo unas entrevistas para hacer un plan de comunicación y le pregunté a una persona que por qué eran necesarias las redes sociales en proyectos tanto grandes como pequeños. Y una de las respuestas que me dio fue que si no estás en las redes sociales no existes. Entonces, esto es lo que yo considero que pasa tanto con la comunicación como con el marketing. Quería haceros también un poco la distinción entre comunicación y marketing, porque el marketing al final lo que busca es maximizar las ventas de una empresa haciendo como un análisis muy estratégico detrás de todo lo que es el producto, el público al que uno se dirige, los canales a través de los que lo hace. Mientras que la comunicación es una de esas herramientas que el marketing utiliza para reflejar todo lo que a nosotros nos interesa, por supuesto, de cara a los proyectos, por ejemplo, que os comento que yo llevo de Cesar, así como también a los diferentes públicos. Entonces, es importante que esta figura exista porque al final si por ejemplo, una persona técnica tiene que expresar a toda una audiencia que puede tener tanto a gente de la industria especializada como a gente del público general, se puede perder un poco esa humanización del concepto y de verdad reflejar los mensajes más aspiracionales y atractivos que hagan que a una persona le interese ese proyecto. Y bueno, sobre todo de cara a la comunicación digital y al marketing, comentaros que ahora mismo nos encontramos en un momento de constante cambio y considero que estos proyectos que además van destinados a transformar el tráfico aéreo, así como el futuro, un poco tal y como lo conocemos, ¿no? a mejorar. Estamos en un momento en el que se puede comunicar a tiempo real a través de, a través de cualquier plataforma y eso era algo que hace unos años atrás no se podía hacer. Y por eso es tan importante tener una figura de comunicación o de marketing, porque yo creo que ambas debería ser como un modelo híbrido. O sea, hoy en día hay muchas empresas que tienen un departamento de comunicación y otro de marketing, está muy bien, pero creo que la combinación de ambas es la clave para poder también tanto planificar de una manera estratégica todo el tema de análisis de mercado, de los mensajes que se van a hacer, de las campañas que se van a crear, como para después medir los impactos. Yo ahora, por ejemplo, puedo ver en la web qué artículo le interesa más a una persona de uno de mis proyectos. Y a lo mejor yo no lo veo el más interesante, pero si a la gente le gusta, yo después puedo hacer un artículo enfocado a eso. Antes, cuando existían los periódicos, podías saber cuántos vendías, pero no cuántos se quedaban en el kiosco. Es un ejemplo un poco absurdo, pero es real. Y entonces creo que el sector aeroespacial es muy dinámico, se crean muchos proyectos todos los años. No sé cómo serán el resto de empresas, desde luego en Indra es así. Y yo creo que es un sector que tiene muchísimo futuro, porque para mí es el futuro. Yo estoy muy contenta de estar aquí. Yo ahora en mi día a día puedo hablar de, de satélites, de drones y de aviones y que me parezca algo de letras, porque al final mi enfoque tiene que ser puramente en los mensajes y también para hablar con las personas y entender un poco sobre la materia y que tengamos presentes que detrás de cada empresa se dedique al sector que se dedique, hay como ese trabajo de documentación y que simplemente el miedo porque nos parezca algo más técnico o más científico no impide que alguien de mi perfil, como puede ser alguien que le guste la comunicación o el marketing, esté aquí y sea posible que se adapte, porque al final, si os gusta la comunicación, os gusta el marketing, os gusta el análisis, la promoción, los mensajes, yo escogí esta rama sobre todo porque me parecía la más creativa, ¿no? No solo puramente el trabajo periodístico, sino un poco esa innovación. Creo que el sector aeroespacial es un sector muy,
muy acertado y que en el futuro va a tener hitos muy importantes que como comunicadores también nos sirven para lucirnos. Entonces yo os animo a que no tengáis miedo. Si hay alguien aquí que sea de letras o le interese el mundo y crea que está muy fuera de él, yo os digo que es posible y que hoy por hoy me siento muy orgullosa de todo lo que estoy aprendiendo, porque me siento también un poco aeronáutica y aeroespacial gracias a todos mis compañeros. Así que, pues bueno, después de mi intervención, os cuento que podéis hacer preguntas a través del chat. Después las moderaremos al final de la sesión y bueno, os paso a presentar a la segunda persona que va a presentar en este mentoring, que es mi compañera Esther Delgado Pinedo de Indra, con la que tengo la suerte de trabajar. Y bueno, os cuento un poquito sobre ella. Ella es ingeniera aeronáutica en Indra, está especializada en aeropuertos y navegación aérea. Y Esther ha trabajado en proyectos de CNS y ATM durante los últimos 5 años. Actualmente es la coordinadora del proyecto SESAR VLD Voice y participa activamente en la gestión y ejecución del proyecto. También contribuye en otros proyectos y soluciones CNS de SESAR como el PJ14 e Integrated CNS. Gracias, Esther. Hola, ¿me oís? Sí, ¿no? Sí. Vale, pues bienvenidas a las poquitas personas que se han podido conectar hoy. Deciros que estamos grabando esta reunión y que la idea es colgarlo y hacer difusión luego de ello en los canales que tenemos de WIAE Barcelona. Soy parte también de esta asociación y estoy muy contenta hoy de poder presentar esta segunda charla de mentoring de este ciclo de conferencias, que creo que es súper interesante y que poco a poco seguro que nos vamos a ir haciendo un huequecito. Así que nada, dentro del tema que nos ocupa hoy, que es la diversidad de profesiones en el sector aeroespacial, pues yo vengo a hablaros de la ingeniería, porque como decía Estefanía, soy ingeniera aeronáutica. Y bueno, hoy voy a hacer el ejemplo menos exótico, porque tenemos aquí 3 profesionales que nos van a contar, como ya ha hecho Estefanía, curiosidades y su experiencia en 3 sectores que necesitamos visibilizar dentro del mundo aeroespacial y que creo que son muy importantes. Pero bueno, yo también creo que es relevante, ¿no? Dar un huequito a la ingeniería, a lo diversa y a lo flexible que es y a lo extenso que es todo lo que abarca. Entonces, en este sentido, yo quería centrarme en 2 patas. La primera sería el camino hacia el sector aeroespacial. Parece que para llegar a él todo el mundo tenga que estudiar ingeniería aeroespacial, ¿no? Que la única forma de llegar a él sea ese. Y bueno, poner en relevancia que eso no es realidad, que como sabemos dentro de la gente que trabajamos en él, dentro de este sector hay ingenieros e ingenieras que se dedican a muchas tareas que requieren una formación en ingeniería, pero con un background distinto. Ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería mecánica, ingeniería industrial y muchos otros tipos de ingeniería. Así que en ese sentido, mi mensaje es un poco que dentro del sector aeroespacial y en concreto en la ingeniería caben muchísimas vertientes y diferentes tipos y que al final lo más importante es que cada uno estudie lo que más le guste, con lo que más cómodo se sienta y que una vez lo haya hecho, poco a poco se vaya labrando su camino si es lo que le apetece dentro del sector aeroespacial. Y por otro lado, quería hablar de diversidad de roles dentro de la ingeniería. Porque de nuevo, cuando pensamos en el sector aeroespacial y pensamos en el rol de un ingeniero o de una ingeniera, siempre vemos pues alguien que está, ¿no?, con muchísimas ecuaciones detrás en una pizarra y programando código. Y puede que sí, puede que sea la realidad, pero dentro del sector aeroespacial y de la ingeniería hay muchísimas posibilidades y podemos tener desde personas que estén desarrollando códigos o algoritmos a personas que estén llevando la gestión de un proyecto. Todos son ingenieros, muchos de ellos han estudiado incluso la misma ingeniería, pero una vez estás en él, te puedes diversificar y puedes aspirar a trabajar teniendo roles muy diversos. Entonces ese era el otro mensaje que quería lanzar. Para seguir un poquitín con esto, ¿no? Teniendo en cuenta mi background, lo que yo he estudiado y en lo que yo me he centrado, que es ATM y aeropuertos, quería
pues poner en relevancia como con mi poca experiencia laboral, que solo son de 5 años, he podido tener roles muy diversos dentro del sector aeroespacial. Empecé haciendo unas prácticas en el aeropuerto del Prat, monitorizando procesos handling. Después estuve durante un año, después del máster, trabajando en el aeropuerto del Prat de nuevo, pero esta vez trabajando dentro del departamento de safety, de seguridad operacional, pues investigando incidentes y accidentes aeronáuticos. Con suerte nunca tuve que estudiar ningún accidente y todo eran incidentes. Y para finalizar, llevo ya ahora más de 4 años dentro del programa SESAR, dentro de Indra, trabajando pues en diversos proyectos, y incluso dentro de Indra y del programa SESAR he estado trabajando pues desde escribiendo especificaciones técnicas para diferentes proyectos, escribiendo planes de validación en conjunto con un equipo con un background más técnico que desarrollaba los prototipos, pasando por proyectos muy teóricos donde teníamos que trabajar en definición de conceptos técnicos y de conceptos operacionales, y ahora estoy dedicándome poquito a poco, a la gestión de los proyectos. Así que, bueno, pues dentro de la misma empresa, del mismo sector y siendo la misma persona, he podido evolucionar y cambiar de rol dentro de este sector. Entonces, en ese sentido, pues creo que es importante poner en relevancia eso, que puedes llegar al sector aeroespacial estudiando cualquier tipo de ingeniería, que lo importante es que estudies lo que te gusta y que dentro de este sector hay mucha diversidad de roles y finalmente vas a poder trabajar en diferentes posiciones estudiando una ingeniería. Y ya por último, para no enrollarme y para que lo interesante que son las diversas profesiones pues tenga más espacio, con mis otros 2 compañeros, cierro ya con un mensaje que sería que cada uno de nosotros debe escoger lo que nos gusta, tener muy en cuenta los valores que aportamos al sector aeroespacial o en general al sector al que te dedicas, y no dejar de soñar nunca y trabajar por ello. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Esther. Bueno, tengo que decir que tu presencia aquí no es menos que el resto, aunque nos dediquemos a otras cosas, porque este granito de arena también enseña que siendo ingeniera puedes trabajar en un montón de roles diferentes y sobre todo ahora que estás en la parte de gestión. Así que muchas gracias por compartirlo. La siguiente persona en hablar es Cristina Protasio Esparó. Cristina Protasio estudió física en la UAP, hizo una estancia en Nápoles en el campo de la física solar con una beca Leonardo. Luego trabajó como operadora de telescopios en Tenerife en el Observatorio de Izaña, en el Teide. Bueno, como podéis ver, es astrónoma, que no lo he mencionado al principio, y ha trabajado en el mundo de la empresa privada como desarrolladora de software y más recientemente ha trabajado en el IEC, Institut d'Estudis Espacials de Cataluña, como astrónoma de soporte del telescopio TJO. Gracias, Cristina. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Estefanía. Pues bueno, aquí estoy. Soy operadora de telescopios por profesión y, bueno, a astrónomos a veces se les dicen a gente que ha hecho el doctorado y demás. Ahora os voy a explicar mi trayectoria para que veáis cómo se puede llegar ahí. Básicamente, mi objetivo es contar mi experiencia y dar a conocer pues, una idea, una posible salida a estas nuevas generaciones que han venido hoy a escucharnos esta tarde. Básicamente os explicaré pues, cómo llegar a ser operadora de telescopios, qué se hace una vez se es operador de telescopios, operadora de telescopios, qué aptitudes nos pueden ayudar a desarrollar pues, todas esas funciones y poder hacer nuestras tareas de la mejor manera posible, y poca cosa más, una visión de futuro para compartir, ¿no? Un poco el testimonio más personal de mi experiencia. Sobre cómo ser operadora, pues un poco el caminito es este, ¿no? El buscar la oportunidad, estar ahí e ir descubriendo, ¿no? Irte guiando por lo que más te gusta en ese momento. Yo estudié física en la UAB, o sea, mi formación es teórica, y de ahí tuve la oportunidad de hacer un SICUE Seneca, bueno, realmente solo el SICUE, la parte de la beca pues no llegó, pero bueno.
Eso permite hacer, como sabéis, mejor que yo seguro, un intercambio de expedientes entre universidades españolas. Entonces puedes llegar a hacer una estancia en una universidad española. Te desplazas, haces tu curso académico y luego vuelves a tu universidad de origen. Yo en mi caso, pues me fui a La Laguna. ¿Y ahí qué se hace? Pues astrofísica. Como sabéis, está el Instituto de Astrofísica de Canarias, que es un instituto muy potente en investigación, y ahí pues me enamoré de la astrofísica, en concreto de la física solar. Ahí pues eso me motivó a venir aquí con energía, acabar la carrera, ¿no? Y intentar encaminarla hacia la astrofísica, ¿no? Ahí también pude, bueno, pues conocer distintas técnicas de reducción de imagen y ver la astrofísica desde una parte mucho más práctica, ¿no? Que quizá la oportunidad que yo tenía aquí, que era más de pues, física de partículas, un poquito más teórica, ¿no? Bueno, pues tenemos ya este programa SICUE-SENECA. Esto es una parte del cómo. Luego lo enlacé al acabar la carrera con una beca a Leonardo, con una estancia en Nápoles. Ahí pude, pues, bueno, disfruté muchísimo haciendo simulaciones solares de la atmósfera solar con un código ahí en Capodimonte de la mano de mis tutores y de la oportunidad que me dieron, ¿no? Eso pues fue para mí, como os digo, ¿no? Las oportunidades también son muy importantes. Agradezco pues, las becas y demás que me permitieron poder llegar ahí. De ahí, justamente, me dieron una plaza de operadora de telescopios de astrónoma residente en el IAC. Entonces, de Nápoles me fui literalmente directa a la isla, ¿no? Y ahí estuve pues 2 añitos haciendo de operadora de telescopios. Y esa es la parte ya más técnica, más profesional. Ahí profesionalicé un poco mi currículum y pues eso, ¿no? ¿Qué hice como operadora de telescopios? Ahí pues, bueno, estaba a cargo de las instalaciones, hacíamos divulgación, si venían visitas, hasta alguna charla un poquito más complicada de algún congreso, alguna universidad que venía, explicábamos las instalaciones, la ciencia que se hacía ahí. Era nocturna, era un trabajo nocturno, por tanto la gente que tenía sus propuestas y que tenía la ciencia, que tenía propuestas de ciencia aprobadas, ¿no? Pues competían ahí por tiempo de observación y observábamos estas propuestas desde Blázares, con un grupo genial de investigación, hasta exoplanetas, también un equipo majísimo. Y claro, tú como estudiante acabas de salir de la carrera y estás ahí tocando pues, propuestas de observación, leyendo que sale el paper de no sé qué, ¿no? Que hablas con los investigadores, te cuentan, pues es muy motivador. Y además en un escenario, ¿no? Todo ahí con tecnología puntera y bueno, que para empezar, bueno, un estudiante no puede pedir más, ¿no? Tener todo eso cerca de las manos. Además es público, ¿no? Y se trata como tal, con muchísimo respeto, con muchísima dedicación también y muchísimo compromiso, porque no olvidemos que es dinero público y que todo ese esfuerzo está pagado por todos nosotros y nosotras. Bueno, eso sería el cómo, ¿no? Y el qué se hace. Aparte de lo que os he contado, ¿no? Pues estar en los telescopios, velar por ellos, ver que la refrigeración funciona, que la operación funciona, que se llevan a cabo todas las observaciones, hay muchísima programación, muchísima. Entonces, nada, lo que no era una asignatura en física se volvió clave, pero muy clave en el día a día siendo operadora. Y ahí pues nada, hay que estar al día de, sobre todo por ejemplo, recomendaría un lenguaje pues Python, reducción de imágenes y control, bueno, software de control también en Python. O sea que si sabéis bien Python es escoger un lenguaje y ya pues con ese pensamiento secuencial y ese pensamiento de programación se puede extrapolar a otros lenguajes, ¿no? Entonces, cómo ser operadora ya lo he contado, el cómo, el qué se hace, pues lo que os he contado, más programación y las aptitudes. Pues tiene una parte que le dicen soft skills, ¿no? Estas habilidades más blandas, ¿no? Más transversales, pues curiosidad, habilidades para la programación, para la comunicación también, ganas de superarse y eso, no estresarse cuando algo no funciona, porque una plaza técnica es lo que tiene, ¿no? Que estás ahí para las incidencias, por y para las incidencias. Entonces, ese espíritu de intentar buscar lo que no funciona y saber reaccionar al momento. La colaboración es muy importante, como sabéis, y
saber trabajar con equipos de distintas culturas también, ¿no? Desde el respeto, desde entender a la persona más allá de lo que ven tus ojos, sino saber que esa persona tiene una cultura detrás, bueno, toda una percepción que puede ser muy distinta a nosotros. Y luego las hard skills, ¿no? ¿Qué hay que saber hacer sí o sí para ser operador o operadora? Pues, por ejemplo, comandos de Linux, ¿no? Pues ya yo me instalaría el sistema operativo Linux en mi ordenador para ir trasteando. Python con sus librerías, CV2, SciPy, NumPy, AstroPy, para poder tratar imágenes. Y pues, bueno, conocer los sistemas ópticos, los típicos ensamblajes, disposiciones ópticas y montajes ópticos para poder de ahí derivar a sistemas más complejos, ¿no? De óptica adaptativa o lo que sea. O sea, la óptica básica, óptica geométrica y la óptica física es muy importante de tener presente, ¿no? Y nada, tampoco quería compartir mucho más porque no tengo mucho más que compartir. Solo deciros, ya para cerrar mi intervención, que en mi caso no siempre he tenido la oportunidad de hilar una oportunidad con otra, una beca con otra o una posición en astrofísica con otra. Es importante también perseverar y tener visión a largo plazo, porque hay veces que hay que compaginar por necesidades tanto personales como de oportunidad. Hay que saber adaptarse un poco. O sea, imaginaros la carrera, pero a veces no caigáis en la trampa de tiene que ser ya y tiene que darse ya, y si no se da, cambio radicalmente, ¿no? Siempre tener pues esa vista a largo plazo, porque una carrera profesional es una opción de vida y se hace con muchos, muchos años. En mi caso, la mía está en construcción, ¿no? Y sí quiero decir que en caso que, bueno, tengáis una idea a largo plazo y demás, aprovechad para aprender, ¿no? En mi caso, pues la empresa privada a mí me ha dado muchísima oportunidad de mejorar mi programación, de trabajar en equipo, de saber organizarme y de esa estabilidad que a veces cuesta mantener en el sistema público, ¿no? O sea que eso, os animo a poner la vista, pero a largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristina, por compartir toda tu experiencia. Seguimos con el último ponente de esta tarde, que es Juan Manuel Pérez. Él es astrofísico y abogado, tiene una licenciatura en Derecho y otra en Física, Astrofísica concretamente, máster en Derecho y Comercio Internacional y un posgrado del Instituto de Estudios de Ciencias Espaciales. Su actividad profesional actual es de asesoramiento jurídico a asociaciones, clubes, empresas y a pilotos de aviación en general, que es toda esa actividad aérea que no consiste en transporte. Es astrofísico de formación y también abogado, pero también ha trabajado en el sector de la economía muchos años. Lo tiene todo, como veis. Su experiencia en el sector ha dado lugar a colaboraciones y afiliaciones muy interesantes, que nos va a contar a continuación. Gracias, Juan Manuel, por estar hoy aquí. Buenas tardes a todos y sobre todo primero agradecer a WIA, la asociación que organiza este mentoring, por invitarme y dar la oportunidad de compartir estas experiencias. Entiendo que es una asociación que tiene una necesidad terrible debido a que el talento femenino es importantísimo que se ponga a la par, porque la humanidad no puede prescindir del 50% de ese talento y en otras épocas no se ha logrado, y creo que el futuro lo exige y que asociaciones como WIA y otras son importantes que se desarrollen al máximo. Por mi parte, yo lo que puedo coger y explicar es que de alguna manera soy el ejemplo de que la división entre ciencias y letras pues no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. O sea, yo tuve la oportunidad, o he tenido la ocasión de vivir con 8 años pues el incendio del Apolo 1. Fui siguiendo todos los Apolos hasta el Apolo 11. Mis padres tuvieron la buena idea de despertarme a las 3 de la mañana en julio del 1969 para que pudiera ver cómo Neil Armstrong pisaba la Luna en directo.
Y claro, estas son experiencias que para un niño de 9 años pues son significativas y encaminan pues a una vocación, ¿no? Y ahí es lo que me llevó a estudiar astrofísica y después de acabar la licenciatura en físicas en la especialidad de astrofísica, pues bueno, la oportunidad que tuve fue estar dando clases, ¿no? Estuve dando clases de física, de matemáticas y simultáneamente pues ya empecé mis estudios de Derecho. No me convalidaron nada, tuve que empezar desde cero, la primera asignatura, y fui haciendo mis estudios de Derecho y antes de culminar los mismos, pues ya la vida profesional, y eso es un poco la enseñanza que ya decían las otras ponentes, que hay que saber adaptarse y hay que saber aprovechar en cada momento pues la riqueza que ofrece pues las experiencias profesionales, me llevó a ganarme la vida durante muchísimos años en algo que ni había estudiado ni se me había planteado, que es el mundo de la economía. Yo estuve pues trabajando en el sistema bancario, dando crédito a empresas y por lo tanto analizando balances y teniendo conocimientos del sector financiero. Y bueno, eso me ha permitido tener una riqueza de conocimiento pues, del mundo de la empresa, del mundo de las relaciones económicas y de las necesidades pues, de los diferentes grupos sociales, que cuando terminé la licenciatura de Derecho pues, me permitía pues, tener esa doble visión que daba la ubicación en el mundo de la economía, ¿no? y de las relaciones económicas. Bien, entonces tuve la suerte que el Colegio de Abogados de Barcelona, en el cual pues me ingresé como tal, como colegiado, es un colegio que tiene la iniciativa es pionero en tener una sección de Derecho Aeronáutico y del Espacio y lógicamente pues mi condición de astrofísico y mi condición de abogado pues me abocaron a participar en esa sección. Y ahí pues tuve la oportunidad de especializarme en derecho aeronáutico. Yo realmente venía del derecho espacial, es decir, mis conocimientos originales eran del derecho espacial, que hoy pues es tan importante ya en el desarrollo de todo el sector espacial, del New Space y demás, ¿no? Y a partir de ahí pues hice una especialización de conocimiento de autoformación en derecho aeronáutico y empecé a tener clientes como abogado en que me permitían pues abordar esos conocimientos. Mi presencia o mi residencia en Barcelona no me permitió acceder al tipo de clientela de las grandes empresas aeronáuticas como podrían ser las compañías aéreas. Hablamos en su momento de Iberia o de las grandes líneas aéreas porque su base está más en Madrid y yo pues tuve la suerte de poder contactar con todo el conjunto de empresas y de operadores que hay en el aeropuerto de Sabadell, que es un aeropuerto especializado en aviación general, que es esa aviación pequeñita que hace trabajos aéreos o que hace escuela de pilotos, y de ahí pues a poder asesorar a asociaciones de pilotos en todo lo que son las problemáticas que pueden tener pues, en su renovación de licencias, en su día a día en cuanto a las empresas de trabajos aéreos, en cuanto a sus auditorías de calidad, en cuanto a tener todos los procedimientos y regulamentaciones perfectamente al día. Y en ese ámbito pues, me he estado desenvolviendo pues, hasta el momento presente en que, pues, que sigo disponiendo pues, de esa cartera de clientela. Bien, y en ese sentido, pues sí que me interesaba pues, hacer mucha mención al hecho de que estar compartiendo esos conocimientos, tanto del ámbito de astrofísica, en el que más o menos pues, me mantengo al día con los conocimientos que se van produciendo y todos los avances, pues me ha facilitado mucho pues, que la terminología técnica o más próxima a la ingeniería, pues me ha sido relativamente sencilla de poderla asimilar y poderla aplicar desde el punto de vista jurídico a las diferentes circunstancias o situaciones.
oportunidad pues, de colaborar incluso en la redacción de algún texto legislativo, compareciendo en el Parlamento de Cataluña, por ejemplo, la ley de aeroportos que se hizo en el ámbito autonómico, pues pude participar asesorando en alguna redacción de algunos términos y de alguna manera pues eso facilita pues, el que puedas ir desarrollando pues, una actividad profesional que es múltiple y variada y que creo que precisamente a las nuevas generaciones, yo invito a todos los nuevos abogados y abogadas que cojan y visualicen el ámbito del derecho aeroespacial, tanto aeronáutico como espacial, como un terreno de especialización perfectamente asequible y que con una proyección de futuro muy importante, porque, por ejemplo, toda la generación de nuevas compañías que tenemos en el sector del New Space, Cataluña en estos momentos, pues desde Sateliot a Pangea, a Atenea y 1000 otras compañías que están surgiendo, son potenciales necesitados de asesoramiento jurídico para poder desenvolver perfectamente sus tareas y sus funciones. Y de ahí que yo creo que el hecho de que se hable del sector aeroespacial ha de visualizar a cualquier persona que está en estos momentos pues, orientándose en unos estudios universitarios a pensar que no hay nada que impida, sea la carrera que se esté cursando, independientemente de la carrera que se esté cursando en estos momentos, impida que puedas llegar a desarrollar su actividad profesional en el sector aeroespacial. Yo soy la viva prueba de ello, he estado en el mundo de la economía, soy en el mundo del derecho y en cambio pues sí que puedo coger y decir que he podido aportar mi pequeño grano de arena a la industria aeroespacial que nos rodea, ¿no? Y por eso animo a que precisamente pues, se tenga esa visión y esa aspiración, porque el futuro de desarrollo de este sector va a exigir muchos abogados, muchas abogadas que puedan coger y prestar sus servicios y realmente creo que es un lugar en el que se puede obtener una satisfacción profesional importante por la creatividad que conlleva, por el dinamismo que la misma tecnología impone continuamente y de ahí que sirva de un ámbito de desarrollo personal y profesional muy satisfactorio. Y abierto a las preguntas que el público quiera cursar. Muchas gracias, Juan Manuel, por compartir toda tu experiencia. De hecho, tenemos unas cuantas preguntas que vas a tener que contestar. Así que, bueno, a la primera voy a contestar yo primero para dejarte un poquito respirar, pero también es para ti. Y es, Estefanía, Juan, ¿qué es lo que más os ha costado para adaptaros de una carrera de letras a trabajar en temas científicos? Bueno, a mí una de las cosas que más me ha costado ha sido el tema del lenguaje técnico. Muchas cosas pues que por supuesto en ese sector se dan por sentadas que quienes trabajan ahí diariamente las saben, pero como todo ese trabajo que comentaba antes de documentación, ¿no? De volverte un poco medio experto, no en la materia, sino en lo que tú vas a transmitir al público. Y sobre todo, uno de los puntos que a mí más me ha costado ha sido como encontrar ese equilibrio entre la creatividad y la seriedad, ¿no? No es lo mismo escribir un post en una cuenta profesional de un restaurante que presenta el menú del día y que puede igual ser un poco más divertido, más creativo, que en un proyecto aeronáutico que es algo más serio, más profesional, es de ámbito científico, pero al final creo que en conjunto la gente busca leer otras cosas que tengan como un valor más diferencial, no lo que pondría en el contrato, sino un poco dar ese dinamismo y ese punto creativo que en un ámbito científico creo que es más difícil, pero es posible y es lo que a mí más me ha costado un poco, como encontrar esa objetividad, pero intentando darle un valor diferencial. Juan Manuel, no sé qué opinas, qué es lo que más te ha costado para adaptarte de la carrera a letras, tú que has hecho también las dos ramas, ciencias y letras, como has contado.
Ay, estás Sí, muteado. no Ya. podría hablar en principio de ningún obstáculo insalvable. Yo siempre he tenido la mentalidad de que el conocimiento es único, ¿no? En ese sentido no hay diferencia entre ciencias o letras, sino que hay pasión por el conocimiento y pues siempre me ha gustado mucho pues tanto la historia como la literatura, la filosofía y demás. Y he visto una de las preguntas en el chat que se dirige expresamente a que explique qué es lo que me impulsó a estudiar Derecho una vez había acabado astrofísica. Bueno, de alguna manera en la Facultad de Físicas vives en una burbuja en la que pocas personas pueden entender en lo que estás preocupado, sobre las cosas que te preocupan. Puedes estar perfectamente apasionado por unos conocimientos en los que te estás desenvolviendo porque estás perfeccionando pues, tanto las materias, ya sea de relatividad como sea de física de partículas o demás, y estáis intentando comprender la naturaleza, la naturaleza última de la realidad, pero te encuentras con que alrededor tuyo hay unas realidades muy diferentes y que te encuentras un poco desconectado de las mismas. Y yo siempre tuve esa inquietud por comprender cuáles eran las realidades sociales, cuáles eran las necesidades que implicaban entre unos grupos sociales y otros, y eso realmente el derecho es el instrumento, la herramienta que articula pues, la conjunción de intereses entre unos y otros, ¿no? Y eso también me llevó pues, a la pasión de conocer el derecho como la forma de conciliar conflictos y de conciliar pues, posiciones que permitieran precisamente una convivencia lo más armoniosa posible, ¿no? Y ahí el hecho de que pues, tuviera esas ganas de poder comprender las relaciones sociales a través del derecho. Y me llevó mucho a eso. Después tengo una anécdota personal que cuando yo era muy jovencito, con 16 años, pues precisamente metido en este ámbito ya del mundo aeroespacial, pues hubo un periódico que ya ha desaparecido hoy en día que me invitó a escribir un artículo. Y yo escribí un artículo y muy contento me lo publicaron. Y me dijeron, nada, venga usted que sí, estos artículos los pagamos y por lo tanto venga que le vamos a retribuir pues este trabajo. Y bueno, yo fui 2 o 3 veces, no me recibió nadie, realmente llegué a la conclusión que me habían engañado y que no me iban a pagar absolutamente nada. Y eso también me hizo abrir los ojos ya con 16 años de que sabiendo derecho pues también es una forma de poderte defender en algunas ocasiones de algunas circunstancias y que eso pues que realmente era unos conocimientos útiles para desenvolverse en la vida. Muchas gracias. Que muy útil en realidad, porque al final todo eso te lo llevas a la vida personal, a esas situaciones que vives y vamos, con tantos conocimientos te salvas y también aprendes. Por otro lado, tenemos una pregunta para... Ah, perdón. Yo quería complementar, Estefi, lo que estabas explicando tú antes del dinamismo. Creo, y también aportar sobre lo que has dicho tú antes en la parte de que si no existes en las redes, pues no existes en la realidad. Creo que es muy importante en ese sentido visibilizar los proyectos que se están haciendo, ¿no? y darlos a conocer y que todo el público pueda llegar a él. En el sector aeroespacial trabajan muchísimas personas y finalmente si no puedes llegar a esas personas, muchas veces el trabajo que estás haciendo se puede llegar a perder y en otras ocasiones incluso hay grupos que están desarrollando trabajos que pueden complementarse unos a los otros, pero si no se llega, si no se conoce, pues es imposible esa función. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante la labor de la comunicación y la diseminación de lo que se está haciendo en cada uno de los proyectos y bueno, y hacerlo de una forma eficiente. Yo trabajo con Estefanía en el proyecto de satélites en una prueba de concepto que se está haciendo dentro del programa SESAR y en ese sentido Estefanía es especialista en crear contenido muy dinámico y que consigue mucho engagement, ¿no? Consigue que la gente se motive, quiera seguir y se interese por el proyecto. Y al final, pues eso es lo que se consigue cuando mezclas a personas con diferentes backgrounds en un mismo proyecto. Nada,
poner en relevancia eso porque creo que es súper importante, no solo la parte técnica y del día a día, ¿no? De lo que es la parte que se quiere llegar a desarrollar, sino todo lo que engloba un proyecto, porque un proyecto es mucho más que solo la parte técnica. Muchas gracias, Esther. Bueno, yo tengo que decir que gran parte de mi trabajo también lo hago gracias a que tú me permites ser así de dinámica. No, es verdad, yo al final colaboro en distintos proyectos y sí que hay personas que les parece mucho más importante que los clientes o gente de la industria entienda qué se está diciendo que una persona de LinkedIn aprenda un concepto de ATM. Al final depende a qué público te quieras dirigir, y en este sentido Esther siempre permite como que juguemos un poco con la gente, ¿no? Que hagamos cuestionarios, que les contemos un poco qué significa cada cosa, y creo que esa parte es muy importante porque al final lo que busca es visibilidad y reconocimiento, y es algo que es necesario. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que es para Cristina. Perdona, que me he quedado ahí. Gracias, Esther, por la aportación. Cristina, dentro de tu experiencia, ¿cómo de importante crees que han sido las diferentes becas que has tenido? ¿Recomiendas que las aprovechemos siempre que podamos? Sí, creo que, a ver, becas o oportunidades, porque al final las becas, como sabéis, son simbólicas. No sé si todavía son tan simbólicas como en mi época, a veces, pero sí, siempre, porque además te establece un marco en el que moverte, ¿no? Por ejemplo, la parte SICUE, la beca SICUE, sin el Seneca, ¿no? Me permitió el marco legal para poder cursar asignaturas que no está, o sea, de otra universidad como de mi currículum, ¿no? Para aceptarlas luego en la autónoma y poderlas convalidar. Esos marcos son importantísimos. Y la beca Leonardo me permitió escoger a mí, a un instituto, para poder hacer las prácticas ahí. O sea, eso es el valor añadido que tienen las becas, que muchas veces flexibilizan y predisponen todo un marco para poder hacer estos intercambios. Y eso pues sí, si hay alguna beca que os interesa, pedidla. Y bueno, ya sabéis que se piden muchas y te dan una, ¿no? Pero es lo que eso, si tenéis alguna idea o alguna beca que os apetezca, os animo a pedirla, ¿no? Y es muy importante hacer un buen uso de ellas y eso, aprovechar el marco que predispone, ¿no? De entendimiento entre dos instituciones o lo que sea. Muchas gracias, Cristina. Seguro que es algo que le sirve a mucha gente, sobre todo si están estudiando. Por otro lado, bueno, Juan ha contestado a la siguiente pregunta, así que pasamos a la siguiente, que viene de parte de Jaume, que es cómo un periodista puede formarse y prepararse mejor en el ámbito aeroespacial y hasta qué punto es un perfil necesario para empresas del sector. Bueno, arriba hay otra, luego la leo, perdón. Bueno, yo como persona que está en comunicación, que no he estudiado periodismo, pero sí que hice un máster en gestión y estrategia de social media que va encaminado a la comunicación de plataformas digitales, y aparte en la carrera de publicidad. Bueno, te puedo decir que me planteé hacer periodismo porque la mitad de la carrera tiene exactamente las mismas asignaturas. Yo, como consejo de una persona que nunca pensó que acabaría aquí, que está súper feliz, sabiendo que además te apasiona y te interesa, te diría que potenciases sobre todo tu marca personal en las redes sociales, en LinkedIn sobre todo, que te acerques a esos perfiles que sí que están en el sector, que te informes de ferias de empleo, que vayas a congresos en los que se potencia esto. Por ejemplo, el World ATM Congress es en junio, en 2022, y está abierto a todo aquel que se quiera inscribir. Nosotros tendremos un apartado también un poco de captación de talento. En Indra ahora va a haber una feria de empleo virtual en Twitch, que te puedo pasar después el enlace por si quieres asistir. Entonces, yo te diría que sin haber tenido formación previa en el sector aeroespacial, si además a ti te gusta, con que tú aportes ese valor diferencial ahora a través de las redes, que es algo que antes no se podía hacer y ahora sí se puede, yo haría eso, pondría especial énfasis ahí.
y por mi experiencia sé que la gente valora mucho estos cursitos que igual no son máster, pero igual te especializan un poco más en el ámbito de las plataformas digitales, porque al final no se trata de que tú tengas una carrera de periodismo y después hagas un máster relacionado con algo de ingeniería o la carrera de ingeniería, sino un poco que sepas adaptarte y tener conocimientos sobre esos nuevos canales que van saliendo, que además van saliendo cada vez más. Entonces yo te aconsejaría como cursitos de estos. Yo me hice uno de Community Management, otro de gestión de eventos. Entonces, si te gusta el periodismo como tal y además el sector aeroespacial, yo trabajaría un poco en eso, en escribir artículos, que además en LinkedIn puedes hacerlo, sobre cosas que a ti te apasionen del sector, para llamar la atención de posibles personas que conecten contigo porque tú muestres interés en el ámbito. Y eso viniendo de una persona que antes no tenía ni idea, o sea que tú tienes muchas más papeletas si de verdad te gusta el periodismo y el sector aeroespacial, sobre todo ahora que se valoran mucho más, yo creo, estas figuras que antes, pues sobre todo por la digitalización y el cambio que estamos viviendo. No sé si alguno más quiere aportar algo. No, lo has dicho muy bien. Vale, bueno, pues Jaume, espero haberte ayudado un poquito. Otra de las preguntas era cómo podemos ayudar a los jóvenes a crecer en este sector. Yo creo que, bueno, con las nuevas redes sociales cada vez es más fácil, ¿no?, iniciarse en el sector, obtener información e incluso contactar con profesionales que están en él. Tanto profesionales técnicos como estamos viendo hoy, profesionales con otros backgrounds. Y creo que tiene que estar en nuestra mano, como profesionales que estamos en él, intentar acercarnos a los jóvenes que quieren entrar al sector, darles la mano y ayudarles en todo lo que podamos. Tanto a través de diferentes asociaciones, en programas de mentoring, como también pues cuando alguien nos pregunta directamente, por ejemplo, por LinkedIn. Ser cercanos, ponernos en su posición, ¿no? Entender que nosotros hemos estado allí e intentar ser empáticos con lo que nos preguntan para poderles ayudar. También creo que en este tema podemos poner en relevancia la diversidad de género dentro del sector aeroespacial. Sí que es verdad que hay muchas posibilidades para muchos profesionales, pero hablando más en concreto, ¿no?, de la parte de ingeniería, ¿no?, de la parte más técnica, que es la que yo he estado explicando, creo que aún queda un poquito de trabajo o bastante trabajo por hacer. Las barreras se van rompiendo, pero tenemos que intentar potenciar que cada vez más chicas, cada vez más mujeres opten por el sector aeroespacial como salida profesional, ¿no? Que se pierdan los miedos y que podamos visibilizar, que creo que al final eso es lo más importante, tener referentes, que seamos referentes para ellas y que se animen a querer estudiar y a querer trabajar en él. Y yo creo que es eso, visibilizarlo. Creo que este tipo de charlas, poder enviar este tipo de charlas, los vídeos, por ejemplo, a bachilleratos, que vean que hay mujeres trabajando en él con backgrounds muy distintos, ¿no? Creo que es muy importante. Porque como decías tú, por ejemplo, Estefanía, al principio, pues nunca hubieras pensado que podrías trabajar en este sector. Pues es eso. Yo creo que lo más importante es eso, la palabra visibilizar. Muchas gracias, Esther. Juan, Manuel o Cristina, ¿queréis aportar algo sobre esta pregunta? ¿Cómo ayudaríais vosotros a los jóvenes a crecer en este sector? Mucha perseverancia, mucho ánimo y si hay pasión siempre se consigue lo que se busca. Sí, o sea, un poco lo que estoy de acuerdo con Juan Manuel, con Estefanía y con Esther. Transmitir eso, que una carrera tampoco se hace en un día, que es una opción, bueno, de enfoque y de plantearte, de irte adaptando, de ir optimizando la oportunidad con lo que quieres y demás, que no se hace de un día para otro. Por tanto, visibilizar distintas realidades, yo humildemente, ¿no?, pues intentar explicar cómo lo he hecho yo o cómo lo he hecho en algún momento yo, y
y sobre todo pensar que la persona que está delante, que en algún momento te pregunta o lo que sea, podíamos ser nosotros mismos hace unos añitos, ¿no? 5 años, 6 años. Es súper importante este punto de humildad. Y eso, ¿no? Esta parte gratuita de compartir tu experiencia, ¿no? Y no sé mucho más, sí, pequeñas acciones, pues quizá a nivel local, en yo que sé, asociaciones pequeñas o grandes como WIA, por ejemplo, ¿no? Pues si hay una oportunidad de una plataforma, pues bueno, aunque da un poco de vergüenza, aunque da un poco de corte, aunque piensas, no tengo nada que aportar, que hay gente que lo hace mucho mejor que yo, gente muy crack, lo que sea, pues bueno, aquí humildemente, pues a compartir lo poco, ¿no? que se puede compartir. O sea que estas pequeñas acciones a veces, bueno, pues van bien también. Si alguien las aprovecha, pues perfecto. Sí, yo creo que la clave está en esas pequeñas acciones y en la empatía, lo que comentáis de ponerse en el lugar de esa persona y yo creo que por difícil que sean algunas ocasiones, siempre va a haber alguien que se ponga en tu lugar y siempre va a haber otra persona al otro lado que coja esa mano, sobre todo. Y yo creo que estas experiencias también pues ayudan mucho, ¿no? Podríamos ser cualquiera de nosotros. ¿Quién sabe si nosotros hubiésemos asistido a una sesión como esta antes de empezar? Claro, que hay cosas que hemos descubierto pues nosotros mismos con nuestras experiencias y ahora lo menos que podemos hacer es compartirlas, pero sobre todo ayudar a alguien antes de meterlo en la rueda directamente, creo que siempre ayuda. Sí, ahora que hay Eventbrite y estas cosas, pues aprovecharlo. Claro. Porque... Sí, y no tener vergüenza al final. Preguntar sin vergüenza. Eso es muy importante. No es ninguna yo lo he ido aprendiendo para la gente que está aquí, ¿eh? No, pero es verdad, yo eso lo he ido aprendiendo con el tiempo. Yo me acuerdo que cuando entré al principio de todo en Indra hace 4 años, vaya, me da apuro preguntar cualquier cosa, porque decía, van a pensar que soy tonta y me van a echar, porque ¿cómo no voy a saber yo esto? Si tengo que saberlo. Entonces al final te das cuenta que no pasa nada por preguntar y que la gente es muy simpática y te lo explica sin problemas. Evidentemente, de 10 que preguntes, a lo mejor te encuentras a alguien pues que no es tan amable, pero lo normal es que cuando estás empezando la gente sea simpática y te ayude. Y cuando no estás empezando y no sabes algo, también preguntar, que no pasa nada por preguntar, perder la vergüenza, que parece muy fácil, pero no lo es tanto. No, no, a mí hay cosas que me siguen dando vergüenza, pero yo prefiero pecar de pesada y preguntar a todas las personas que haga falta que quedarme con la duda, que creo que es peor y que además luego muchas veces te sirve, aunque a la otra persona le pueda parecer una tontería, tú ya estás aprendiendo algo. Pues sí, Así yo lo que creo. Yo creo que ya hemos cubierto todas las preguntas y creo que esta sí, última nos ha quedado especialmente bien. Muy sí, bien. yo creo que el mensaje final, vamos, ha quedado muy bien, sobre todo la empatía, el saber que cualquiera de los que puedan llegar a ver esta sesión, y bueno, muchas gracias a los asistentes que están aquí en directo con nosotros, pues que les pueda servir de algo también para las futuras generaciones. Estaría muy bien que compartiésemos todos este mensaje de WIA. Que sepamos que aquí hay una plataforma en la que podemos preguntar y exponer nuestras inquietudes, nuestras experiencias y recibir un feedback, tanto como asistente como ponente. Yo he aprendido muchas cosas de vosotros, gracias por vuestros testimonios. Y nada, pues que muchísimas gracias por esta sesión, por dejarnos participar. Ha sido un placer. Y bueno, no sé si tenéis idea de cuándo será la siguiente, por hacer un poco de promoción ya, porque yo quiero venir. Sí, será en mayo, ¿verdad, Cristina? Sí. Sobre el 20 de mayo. Tenemos que acabar de refinar la fecha. No sé si ya lo habíamos decidido, creo que sí, pero no me lo sé de memoria. Pero sobre... Perfecto. Bueno, pues tenemos hasta mayo para hacer promoción en los canales de comunicación que son súper importantes, como hemos hablado. Y nada, que muchas gracias por vuestra colaboración y gracias a todos los asistentes por escucharnos. Así que os esperamos en el tercer mentoring de WIAE de Barcelona. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. El evento es el 23 de mayo.
Vale, Lo- el evento será el 23 de mayo, así que a compartirlo todos y a darle la Exacto. mayor difusión, que vamos, seguro que aportamos muchísimo. Además, la sesión está grabada, como ha comentado Esther al principio de la sesión, o sea que esto lo podremos compartir y que llegue a mucha más gente y así se animen también a venir a la tercera. Así que muchísimas gracias Muchas a todos. gracias. Ha sido Qué un bien. placer. Gracias. Gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Vale, pues yo creo que ya ha salido todo el mundo, ¿no?